En las relaciones familiares, 1 más 1 no son 2. Son 2 hijos, 2 hijas, pero siempre hay alguien que se decanta más para el papá o se decanta más para la mamá, por diversas circunstancias, quizás también por repartirse los afectos. ¿Qué sucede cuando falta uno de los progenitores? Cuando precisamente aquel que tenía, pongamos a su papá, que es el que va a faltar, como principal valedor de sus acciones, pues fallece el papá y se queda sin aquel valedor. Evidentemente la mamá va a doblar esfuerzos para que no se sienta solo o sola aquel niño o aquella niña, sino todo lo contrario, va a repartir sus afectos entre los 2 hijos. Pero ay del hijo que estaba más apegado a mamá. No lleva bien que la mamá se tenga que repartir ahora con el otro hermano. Estos sentimientos de los que muchas veces no son conscientes los mismos niños, los manifiestan de manera disruptiva en la conducta, protestando, sobre todo protesta aquel no que se ha quedado sin papá, sino aquel que se tiene que repartir la mamá entre 2. Esto parece un poco cruel, pero es para que entendamos a veces por dónde van las relaciones de que 1 más 1 no son 2. Evidentemente, eso supone rehacer el organigrama familiar, compartir afectos y hacernos participar unos de otros de las funciones afectivas y de las tareas. O por lo menos ser consciente de que la rivalidad fraterna a veces va por aquí. Recuerdo incluso un niño que perdió a su abuela. Eran 2 hermanos y él era el primero de los 2, el más mayor. Pero vino enseguida el otro hermano. Le robó su protagonismo. Fuera un príncipe destronado que llevó muy mal el tener otro hermano, que le restó privilegios. La abuela salió en su rescate, de tal manera que era un hijo conflictivo en la familia, pero un nieto preferido por la abuela, muy mimado, como decimos aquí. Cuando fallece la abuela, este niño experimenta un gran dolor porque se fue su principal valedora. Y el reintegrarse a la familia, estaba siempre en aquella familia, pero el tener que recibir afectos de una familia que le había destronado lo llevaba muy mal, Cuanto más esfuerzos hacían por integrarlo, él más se rebotaba, puesto que se recordaba y siempre estaba comparándose con el otro hermano. Hubo que trabajar el problema de la rivalidad fraterna con este niño, cómo tomar conciencia de sus propios sentimientos, qué es lo que sentía, cómo estaba sintiendo esa rabia, ese dolor y por qué. Llegaba incluso a verbalizar que prefería que su hermano no hubiera nacido. Y a partir de esos sentimientos con los que se encontraba, los íbamos trabajando a nivel de conciencia y ayudándoles a situarlos en su sitio y dándole estrategias para que se pudiera relacionar con su hermano porque no las había desarrollado. En su tiempo, pues la abuela, al salir en su rescate, impidió también que tuviera que adaptarse a la nueva relación que él no quería. Las rivalidades fraternas, un tema en el duelo importante que requiere saberlo trabajar, ser conscientes de los sentimientos para poderlos situar en su punto correcto. Seguiremos hablando de estos temas en el duelo porque realmente es muy interesante y muy complejo. Muchas gracias de su atención. Con ustedes, Alfonso Gea.